Ahora. Hola, 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 sí. Bueno, hola. Me aprovecho de que estáis después de comer dóciles y sutiles para inculcaros ideología. Bueno, sigo un poco comentando lo que no pude hablar un poco por la mañana, pero vamos, 10 minutos en lo que se carga la película allí. Y nada, simplemente comentar un poco del tema de la divulgación, ¿no? Que lo había comentado un poco. Divulgación, pedagogía, vulgarización, diferencias, ¿no? Y bueno, la divulgación, lo que os había comentado es que desde mi punto de vista es lo que Marín también llamaba el marketing de la arqueología, ¿no? O es una forma de que los propios científicos, utilizando su mismo lenguaje de siempre, transmiten ese mensaje al público. Pero claro, eso presupone que ese público está educado en ciencia y entiende ese mensaje, ¿no? Entonces, lo que yo llamo vulgarización, es decir, es hacer accesible ese mensaje al público conociendo al público, ¿no? Eso implica una labor un poco antropológica también, y no solo antropológica, sino también de traslación. Es decir, el lenguaje científico es uno de los muchos que hay. Es cierto que la antropología reflexiva o interpretativa es más fácil de traducir a lenguajes poéticos, literarios, cinematográficos, etcétera, pero cada uno de ellos tiene su lenguaje, ¿no? Yo el que más conozco es el del cine, estudié cine y lo que intento es hacer vídeos de difusión por ahí, ¿no? Es importante que os diga que yo nunca he tenido una subvención de nada, ¿no? Porque con toda la promoción de la cultura que se ha hecho durante los últimos 15 años, se han generado unas redes clienterales que han trabajado siempre con subvenciones, ¿no? Y lo que tenemos es una cultura devastada, ¿no? No me voy a poner a hacer una antropología del sector cultural español, pero bueno, España era el cuarto país que más películas producía del mundo en 2007 y era el que más bajo índice de estrenos tenía del mundo también, ¿no? Es decir, se producía un montón los colegis. La exministra Sinde tenía un montón de películas que yo hice el esfuerzo de ver una y os lo recomiendo para que sepáis lo que sucedió esa década, ¿no? Un montón de dinero despilfarrado. Pero volviendo al tema de la traducción, creo que es importante, y un poco Alfredo ya lo mencionó, ¿no? Primero, narrar historias, ¿no? Una vez que queremos entrar en sociedad hay que narrar historias. No se trata ya de ser objetivos, ser rigurosos, sino que hay que encontrar un balance entre lo que las historias narran y la rigurosidad científica, ¿no? Ese balance, yo siempre cuento una historia que lo ejemplifica bastante bien, yo creo. En Inglaterra, en un congreso que estuve que se llamaba Juegos para la Ciencia, Games for Science, y se trataba de cómo transmitir mensajes ecologistas a través de videojuegos, ¿no? Entonces vinieron unos tipos del gobierno británico que tenían 1 millón de libras, como 1,5 millones de euros, para hacer un videojuego de seguridad vial y ecológica. El videojuego, bueno, era súper riguroso, objetivo, pero ¿qué pasó? Lo subieron a internet, lo metieron en las escuelas. Nunca nadie jugó. Los niños se aburrían al minuto y medio porque era, si quieres cruzar una calle está en verde, pum, pam, pum. Aburridísimo, nadie se comprometió, ¿no? En cambio, unos chavales de Oxford, unos frikis informáticos que no tenían ningún tipo de formación académica, hicieron un videojuego que se llamaba Salvar el Mundo, Save the Earth, y consiguieron tener millones de usuarios que hacían propuestas en base a cálculos reales sobre cambios de la ecología de la Tierra, la emisión de gases de cada país, ¿no? Entonces tenían un foro y aparte del videojuego, tú a partir de esas proyecciones reales podías dar soluciones al cambio climático, ¿no? Entonces era súper bueno, ¿no? Porque aparte de tener esa versión interpretativa y narrar una historia, que es la historia de nuestro planeta, a través de civilizaciones y demás, pues la gente se concienciaba y además se daban soluciones, ¿no? Yo siempre intento eso, que hay que contar una historia, ¿no? No hay que olvidarse de ese tema. Y esto va muy relacionado con el tema también de que estamos colonializados. Y como bien decía Alfredo, ¿no? Las 3 personas que aparecían en su fotografía eran ingleses, ¿no? Nos han contado la historia desde fuera, o si no nos la ha contado Pío Moa, ¿no? La izquierda siempre ha tenido, incluso los científicos, siempre han tenido un miedo a perder la objetividad. Entre nosotros nos masacramos si se pierde un mínimo porcentaje de rigurosidad en favor de una cosa más interpretativa, ¿no? Y yo creo que hay que perder ese miedo que en Inglaterra y en Estados Unidos ya perdieron hace mucho, ¿no? A sacrificar un poco de rigurosidad o lo que en España se ha creado y construido como objetividad científica, que es dar unos datos fríos y sólidos y etcétera, en una narrativa lineal con tesis de 600 páginas que nadie lee, y sacrificar eso por un poquito más de lo interpretativo, ¿no? Esto no es un ataque a la ciencia ni nada por el estilo, sino todo lo contrario. Es, como dice Latour, ¿no? Que en el siglo XXI, para que la gente nos crea, lo que hay que hacer es reforzar la confianza en la institución científica, no en la verdad. O sea, la verdad, nadie le puede ir a convencer de algo, como con Sánchez Ferlosio, ¿no? A través de la verdad. Lo que tienes que hacer es reforzar la institución científica y en vez de esconder nuestros métodos como arqueólogos,
hacerlos públicos, para que la gente sepa qué hacemos. Ahora con todos los recortes en ciencia, siempre veis en los periódicos, recortes en ciencia, siempre sale un señor con una bata y un microscopio delante, ¿no? Esa es la imagen de ciencia. ¿Por qué? Porque ellos siempre han sabido sacar todo lo que hacen dentro de los laboratorios, ¿no? Los arqueólogos nunca hemos sabido, ni los científicos sociales, explicar cuáles son nuestros métodos y al revés, se ocultan porque hay como un miedo de que quizás el público nos va a observar y nos va a criticar por lo que hacemos como si fuésemos poco científicos o cosas así, ¿no? Y no me enrollo más. Así que si ya está cargada la película, he visto ahí dentro que tienen unas cámaras y que nos ven todo, así que el técnico me estará viendo, así que... Eso es manual, vale. ¿La pones? Bai, arratsalde on guztioi, eskerrik asko etortzagatik, bueno, Iñaki Alforja naiz, El cementerio de las botellas dokumentalaren zuzendaria. Imagino que sabréis de qué va. El cementerio de las botellas habla de una exhumación. Es mi particular punto de vista sobre la exhumación de este cementerio. Un cementerio, una exhumación que llevan adelante la gente de Chimparta con la gente de Aranzadi. Y entre otras muchas peculiaridades tiene la característica de que de las personas que estaban ahí enterradas, tenían una botella entre las piernas, entre las tibias. En esas botellas había un papel y en ese papel pues había un mensaje. En algunos casos, bueno, lo que lo cuente la historia y además así de a pie para que después podamos hablar. Pero bueno, lo que sí que quiero deciros es que es mi particular punto de vista sobre una exhumación. Intento trasladar lo que para mí, el motivo por el que estas exhumaciones tienen que hacerse y el ambiente que se vive en una exhumación. Así que como dura poco, menos de media hora, así que luego hablamos lo que queráis. Eskerrik asko. Bueno, mientras pensáis las preguntas o los comentarios, lo que queráis decir, casi voy a abrir fuego yo. Bueno, yo tengo cierto acercamiento al mundo documental también en la actividad arqueológica, pero bueno, fueron experiencias que no alcanzan ni mucho menos la calidad de esta gente, ¿no? En todo caso, yo os quería plantear dos cosas o preguntar dos cuestiones. Estamos acostumbrados al tema de los años 80, en el cual se acuñó una frase que se sigue repitiendo en España, que es cuando salía una novedad editorial, decían, vaya hombre, otra novela sobre la guerra civil, ¿no? Es decir, en ese periodo de desmemoria, de movida madrileña, de narcotización del pasado, esa frase aún se encuentra en algunos artículos de opinión, ¿no? Entonces, quería preguntaros cómo veis el proceso de recuperación de la memoria histórica en los últimos 10 años, si a lo mejor ha sobresaturado también, ya no digo el mercado, porque evidentemente el mercado creo yo que se mueve por otros derroteros, ¿no? Que supongo que habrá muchas producciones, muchos productos de calidad a lo mejor cuando menos cuestionable. No sé cómo lo veis vosotros, el mercado audiovisual de la memoria histórica, porque como bien planteaba Alfredo por la mañana en ese análisis soberbio que hizo, pues desde el arte y el arte comprometido, pues también ha habido toda una serie de realizaciones, ¿no? ¿Cómo lo veis? Y bueno, me contestáis a esto y después pienso en la segunda, que no me acuerdo. Yo solo una cosita, ostras, está altísimo esto. Como Gran Hermano cortó al final de la película, pues bueno, tengo que agradecer públicamente a la parte que se cortó, ¿no? En la que aparecían agradecimientos y demás, a Lucía Socam por ceder sus derechos y a Solito Trovador también, que su música no aparece, no la escuchasteis, entonces no tendría por qué agradecerle, a la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, Inés Holgado y Adriana Fernández. Simplemente eso, bueno, le quedaba como 1 minuto o 2 a la peli, pero bueno, que no pasa nada. Y nada, si quieres empezar tú... Bueno, yo creo que como lo dice en tu documental, hay un ciclo, ¿no? Hay una primera etapa. Una cosa que hizo muy bien Franco fue crear un régimen de terror que la gente interiorizó, mi propia familia interiorizó, y eso hace que se llegue, que los directamente afectados, las personas fusiladas y represaliadas, los hombres y mujeres que son rapados el pelo, bueno, no os voy a contar nada que no hayáis escuchado y que sepáis. Toda esa gente interioriza el terror y eso hace que no se sepa y que no se quiera saber. Los hijos de esas personas
en mi caso mi padre, interiorizan y viven sin querer saber. Y sí que en los 80 existe, como decías en tu documental, ¿no?, unas exhumaciones populares, bueno, pues poco científicas, pero con mucha energía, mucha fuerza, en Nafarroa existen. Y yo creo que ese boom de querer saber nos llega a través de los nietos, ¿no? Esas personas que no tenemos directamente el miedo por lo que pasó y que necesitamos saber porque hay un hueco ahí que no entendemos y que sin el cual no podemos entender el presente, y además no tiene sentido, no explica, hay muchas cosas que nos faltan, ¿no? Y nos dan unas explicaciones un poco pues muy naif sobre lo que fue la guerra civil y que la gente pues eran rencillas, etcétera y tal, ¿no? Entonces yo creo que existe ese boom de querer saber. En ese momento existe un boom de libros, de documentales, de diferentes calidades, enfoques. Yo he visto, no sé si cientos, pero he visto muchísimos, imagino que igual que tú, en los que hay pues desde de documentales, bueno, y películas de todo tipo. Ante esto, y libros, etcétera, que creo que son no necesarios, sino fundamentales para poder entender. O sea, ese boom es necesario todo lo que ha surgido. Y entonces la pregunta sería, ¿y eso? O sea, eso para mí tenía que haber existido, tiene que existir y tiene justificación en sí mismo por la información que da solamente, ya más allá de la calidad. Pero no solo eso, sino es que desde el punto de vista de la calidad, a mí un amigo mío que estaba estudiando en Estados Unidos, me decía, ante la crítica esta de si se hacían demasiadas películas de la guerra civil, decía, ¿cómo? Pero estos los más listos son los norteamericanos, que han hecho de su guerra civil y de la conquista del oeste un género. O sea, no es que hayan hecho muchas, es que hay películas de amor, musicales, de todo, relacionado con su propia historia. Entonces, es una idea un poco absurda y para mí un poco aldeana la de decir, no, es que de la guerra civil hay demasiado. Y dices, no, si es que, vamos, es que no hay más que aprender eso del Far West, ¿no? El Far West de la historia de la conquista del oeste, y de todo eso es todo un género, como decimos, ¿no? Entonces, ya no por hablar de la guerra civil norteamericana, ¿no? Es decir, entonces, para mí creo que se han hecho demasiadas pocas. Mi respuesta es que se han hecho demasiadas pocas, que se podrían hacer más, porque además, desde el punto de vista audiovisual, tiene unos elementos, yo creo que muy bonitos, ¿no? De ideológicos, de comunicaciones, de sentimientos. Las cosas no son al momento como son ahora, sino que las cartas son escritas. Es decir, tiene un montón de elementos estéticos, visuales, narrativos, incluso que tienen mucho, bueno, pues yo creo que muchísimo sabor, ¿no? Es decir, ¿cuántas películas hemos visto de la Segunda Guerra Mundial? Es que, no sé, miles, ¿no? Y hemos visto además, también en todos los sentidos, desde de humor, de musical, históricas, menos históricas, de todo. Entonces, yo creo que es un error planteárselo así, como que se han hecho demasiadas. Yo creo que lo que hay que hacer al revés es quitarse esa boina rosca que nos hemos puesto pensando que eso tiene que ser, que es algo malo, cuando debería ser algo a explotar, mi opinión. Bueno, yo muy breve. Javier Cercas ya lo decía, ¿no?, la semana pasada, que ya os lo contaba, ¿no?, que ha habido un boom excesivo de memoria y mercantilización, ¿no?, y precisamente fue él el que empezó con eso, ¿no? Esto es un poco, creo que el espejo de la progresía española, ¿no?, que es tan peligrosa como la burguesía española. Y bueno, ha habido años, como os comentaba, que se hacían cientos de películas y no se estrenaban, ¿no? Creo que un poco que con la memoria histórica lo que ha pasado es lo contrario. No ha habido una política pública que cubra ese espacio discursivo, ¿no?, en la esfera pública, y entonces mucha gente desde distintos ámbitos, unos mejor, otros peor, han intentado lanzarse a cubrir ese espacio, ¿no? Pero todavía falta por hacerse la película de la Guerra Civil. De nuevo, la película de la Guerra Civil para mí sigue siendo Tierra y Libertad, hecha por Ken Loach, no por un español. El laberinto del fauno, bueno, es una cosa mágica, es decir, ya sí que vemos un género, ¿no?, dentro del cual se empiezan a ver tipos distintos de películas. Y a nivel de documental, pues bueno, yo creo que lo que faltan es todavía más historias que conecten diversas cosas, ¿no? Y faltan documentales, yo el mío pues quería que fuese pedagógico. O sea, no sé si os habéis dado cuenta, pero hay casi una parte en la que te explico cómo hace la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica cosa por cosa, ¿no? Que yo en los documentales que hago artísticos jamás se me ocurriría hacer una cosa didáctica y así, ¿no? Pero no sé, es un tema complicado. O sea, yo no lo tengo nada claro. Y lo único que sí que creo es que
si en Latinoamérica lo que hay es una mercantilización de la violencia, aquí lo que sí que se ha producido es una mercantilización, o sea, un aprovecharse, ¿no? Un apropiarse de los recursos de esa memoria, ¿no? En cierto sentido. Hay una clase que se ha sentido cómoda en el contar estas historias sin involucrarse en estas historias a nivel de relaciones de poder presentes, ¿no? Como si fuese una cosa del pasado, como dice Carlos Slepoy, ¿no? Encarcelado por la dictadura argentina y abogado de la querella contra el franquismo, dice, es que no es una cosa del pasado, no se trata de una cuestión de memoria. Y yo lo que veo en muchísimas películas es una cosa naif, ¿no? Una ingenuidad, o no sé si es ingenuidad o no ingenuidad, o es algo práctico, como si esto fuese una cosa de recordar o solo de restituir a las víctimas. Es una cosa presente, involucrada en relaciones de poder contemporáneas, ¿no? Y yo creo que por ahí es por donde yo creo que sí que ha habido una inflación de cosas ingenuas. Ya que citabas indirectamente, ¿no?, a Guillermo del Toro, la segunda cuestión que os iba a plantear era precisamente eso, ¿no? Yo no sé si hay muchas, demasiadas o pocas producciones audiovisuales sobre la Guerra Civil Española, pero sé que esa gran mayoría de población española a la cual aludías tú por la mañana, que no sé si sabía si había que convencer o no, pero vaya que iba a llegar a ellos, la única visión que tienen a lo mejor son las películas de realismo mágico de Guillermo del Toro. Yo me acuerdo, hace unos meses pues, llegó una oferta para hacer un artículo, ¿no?, para un volumen que se editaba en una universidad de Estados Unidos sobre la guerra, ¿no?, y la posguerra en la obra cinematográfica de Guillermo del Toro, a ese nivel ya académico científico, ¿no?, que lógicamente al final lo hizo una profesora de Alicante, no me acuerdo el nombre, que es especialista en la obra de Guillermo del Toro. Con esto quiero decir que al final estoy de acuerdo con Iñaki, yo creo que aún queda muchísimo trabajo por hacer, ¿no? Pero bueno, Paco, allí, por favor. ¿Se me oye? Sí, sí. Oye, de la misma manera que 70 años después de ocurridos los hechos, abres el subsuelo y te encuentras ahí el objeto, la evidencia, el resto, ¿no?, la prueba, habría que decir. Un buen día alguien encontró en México la maleta de Capa, los negativos de Robert Capa, que parece mentira, que se descubran 70 años después también, ¿no? Me imagino ese momento mágico de abrir la caja de cartón y encontrarte dentro los negativos. Bueno, yo lo que os quiero preguntar es, ¿qué puede quedar todavía en cuanto a imagen grabada o filmada en su momento de los hechos de la Guerra Civil Española por algunos medios de comunicación, por algunos particulares, por algún atrevido de entonces, que pueda estar en algunos archivos y que de pronto todavía puede ser una sorpresa, no sé si para los cineastas, pero sí para los historiadores, su descubrimiento? Se ha hablado de archivos en la Unión Soviética y demás, pero todo eso ya es suficientemente conocido, o ahí también se necesita investigación que han de hacer los profesionales correspondientes. Bueno, yo, como mi padre hace también cosas de cine y tal, sé por él que el archivo español de cine es un caos, como otras muchas cosas, y que aparecen cosas por ahí de vez en cuando, ¿no? O sea, puede suceder totalmente y bueno, toda la desestructuración de la Unión Soviética, ahí se perdieron un montón de cosas, y cuando se pierden esas cosas no se suelen perder, suelen acabar en casa de alguien, ¿no? Y entonces por ahí sí que hay. Dudo más de que en Estados Unidos, que fueron los que más grabaron, como siempre, ¿no?, durante este periodo, haya cosas por sacar. Lo que sí que puede haber es una ocultación todavía de datos. Igual que el ejército se niega a abrir los archivos militares todavía, ¿no?, pues puede haber una ocultación de datos de la Filmoteca Nacional. Pero no sé hasta qué punto es factible investigar eso, ¿no? No, realmente no tengo una contestación clara. Igual Valentín, que lo veo ya animado. A disposición un lote de fotografías de Chim, este hombre el colega de Capa, que había estado en el frente de Asturias, y eran fotografías inéditas. Algunas se conocían, pero o sea que hay mucho material, lo que pasa que, bueno, a saber dónde está, ¿no? Ya. Yo lo que sí que sé es, porque hace 2 semanas surgió, yo creo que el gran material se encuentra en manos de particulares. Hace 2 semanas una persona del sur de Navarra, de Cintruénigo, me pidió que le echara una mano con el material de su padre, que era médico en Cintruénigo, y tenía una cámara de 8, y entonces tenía imágenes de Franco en Navarra, de los años 40 y tantos. Es decir, y los hijos sabían muy bien, porque lo habían tenido en una caja, etcétera, y bueno, pues lo habían tenido ahí. Y yo creo que
en manos de probablemente la gente que tenía posibilidades económicas, que en muchos casos pues estaba vinculado a los que ganaron la guerra, existe material así, en abstracto. Es decir, material inédito que nunca se ha visto, claro, serán piezas sueltas, como películas no, pero... Y luego sobre el tema de qué queda por investigar, yo una cosa que me gusta siempre decir, yo antes de este hice uno que se llamaba Excava, que era sobre el fuerte de San Cristóbal y la fuga del fuerte de San Cristóbal, una historia que si no conocéis pues es muy cinematográfica y que además es una historia muy potente. El fuerte de San Cristóbal básicamente es el símbolo de la represión a la disidencia política del franquismo. Ahí estaban todas las ideologías y en general, bueno, pues más o menos estudiadas. Sin embargo, hace relativamente un poco, han empezado a investigarse, como en una cárcel de hombres, se ha empezado a estudiar el papel de la mujer y el fuerte de San Cristóbal, que no sé, Amaya esta lleva no sé cuánto tiempo y imagino que en breve sacará, que escribe en el libro, etcétera, y en breve sacará también. Y sin embargo, por ejemplo, en el fuerte de San Cristóbal también había homosexuales, gente que estaba represaliada por ser homosexual. Es una historia que es una historia desconocida, que nadie se ha puesto a investigar. Yo cuando he ido a charlas de asociaciones les digo que les invito a que investiguen eso, o gitanos. Por ejemplo, en el fuerte de San Cristóbal había gitanos y sin embargo, pues quizás también sea una de las historias a investigar. También es una historia que no se conoce. Algo ya no de material de archivo, sino de historias que todavía quedan por investigar, ¿no? En el caso concreto del fuerte de San Cristóbal, que habrá muchas más. Esta mañana se hablaba, en un momento determinado, creo que has sido tú que has hablado de por qué la gente no habla. Quizás es que nosotros no hacemos las preguntas adecuadas. Cuando vamos, y lo digo porque yo estaba haciendo un trabajo de recogida de memoria oral y al final hemos podido conseguir montar desde una biblioteca municipal lo que es un vídeo de cómo fue la guerra civil, pero no explicada por los historiadores, sino por la gente que le vivió en aquel momento, que fueron las que se quedaron, las mujeres que se quedaron básicamente ahí en el pueblo. No es una cosa espectacular, porque no es así. ¿No se oye ahora? No es un trabajo espectacular porque es un trabajo de vivencias personales. Hay 2 o 3 aspectos que, sobre todo en retirada, nacionales avanzaban, republicanos reculaban y allí hubo un pequeño frente abierto, 4-5 de febrero. Eso no está recogido en ningún lado. Ha habido que tirar de historia oral, de lo que recordaban las abuelas de haber visto allí caballos muertos, su casa incendiada, cosas de estas. Entonces, decíamos esta mañana, es memoria, queda pendiente. Si no espabilamos, no nos queda nada. Los archivos están, a los archivos podemos recorrer, pero ¿y a los abuelos? ¿Y a los que tienen las informaciones? Las informaciones de tercera generación no valen, normalmente. No recuerdan los sitios, no recuerdan las historias. Entonces, si tú vas a una de esas personas y le preguntas directamente, oye, explícame qué pasó aquí, quién se enfrentó a quién, no te lo explican. Ahora, éntrales por otro lado, pregúntales cómo vivíais, cómo lo hacíais, y a partir de ahí se consigue mucha información. Sí, pero la pregunta, yo eso ya también he conseguido esa información, pero la pregunta es, ¿hablan de quién mató a quién? ¿Irían a juicio? Eso es un poco más complicado, me imagino. Sí, pero ¿solo la guerra civil es solo eso? No, me refiero a que yo a lo que me refería, y lo que aparece en la película, es que están hablando de que no testifican y no hablan a la hora de ir a juicio, porque en el caso argentino fue fundamental para recuperar todos los niños perdidos y demás. Por supuesto que la gente habla. Pero ni eso, ni según qué informaciones. O sea, yo he conseguido información porque, bueno, saben de qué familia vengo y saben cómo trato la información. Sé que hace unas semanas otro historiador fue a hablar con ellos y la misma abuela, en la peluquería, porque es unos sitios donde también se encuentra mucha información, le explicaba a la peluquera, ha venido este chico y como no sé qué va a hacer con la información, no se le ha explicado toda. Entonces, quizás a veces es que no hacemos las preguntas adecuadas para conseguir esa información. O vamos muy a saco y nos perdemos en toda la riqueza que nos pueden explicar de otros detalles. Bueno, tienes toda la razón, pero tampoco le quitemos mérito a todo el régimen franquista, cuya misión precisamente fue hacer que para poder controlar un país todo el mundo interiorizara un terror de manera que es lo que luego cuesta, cuando esa barrera invisible es la que cuesta romper, ¿no? Es decir, pues eso, desde la cercanía, desde otros sitios es desde donde puedes acercarte.
pero no le quitemos mérito al régimen franquista que fue el que lo consiguió. Bueno, yo quería comentar un poco, a propósito del cine, que estamos hablando siempre un poco de nuestro país, ¿no? Yo creo que el cine es una industria de entretenimiento y no es más que eso. Luego podemos darle todas las facetas intelectuales que queramos, ¿no? Entonces, el cine español en general ha tratado el conflicto mal, como el cine europeo, norteamericano, trata la Segunda Guerra Mundial, que realmente es una bazofia de buenos y malos, y el western es una bazofia que no cuenta una historia, porque había que preguntarle a los Sioux, a los navajos, qué opinan de su genocidio, que nunca aparece. A mí La Diligencia me encanta, pero desde luego no cuenta lo que está pasando allí, ¿no? Entonces, no mezclemos las cosas. Incluso series muy bonitas, nuestro amigo Spielberg pues nos cuenta a Los Hermanos de Sangre, allí la unidad de paracaidistas, o Pacífico, ¿no? Con los marines, y eso es de buenos y malos, ¿no? Quizá ha narrado un poco pues Clint Eastwood con el tema de Cartas sobre Iwo Jima, pero escasamente. Es decir, que nosotros somos malos como son malos los alemanes, los franceses, con su visión edulcorada de su país, luchando en la resistencia cuando estaban colaborando activamente con los alemanes. Es decir, es lo mismo, el cine es entretenimiento. Luego contemos historias con documentales, que yo creo que eso es otra historia, y sí creo que debemos de ser rigurosos, y yo me apunto a la parte de atrás. El gran fracaso de nuestro país es el no haber recogido los testimonios de la gente que participó de primera mano. Luego, con el testimonio, unos serían de conflicto bélico, otros de represión. Luego veremos lo que hacemos o no, pero es que prácticamente hemos perdido esa oportunidad porque han muerto, ¿no? Entonces, esa posibilidad que en el mundo anglosajón tenemos 192 entrevistas de Milton Wolfe, el último comandante de la Brigada Lincoln, y nos puede contar su punto de vista de toda su peripecia vital. Aquí hemos fracasado, ¿no? Entonces, yo creo que eso pues habría que hacer un último esfuerzo, ¿no? Es decir, y no es fácil, porque nosotros en Toledo lo hemos intentado y la gente de uno y otro lado, por X circunstancias, no estamos hablando de la represión, sencillamente de la participación en los acontecimientos bélicos, es muy reacia a contar lo que pasó, ¿no? Por lo que sea, no sé si será, pues bueno, me cuesta enormemente pensar que, bueno, un teniente de la Sexta Bandera de la Legión que tiene 96 años... tenga miedo, sencillamente pues no le apetecerá o lo que sea, no sé. Mi abuelo estuvo en Marruecos y jamás habló de la guerra, jamás. Y no creo que tuviera miedo de nada, es decir, sencillamente pues no le apetecería o lo que fuera. Que no lo sé, la mente humana es compleja. Y luego, una cosa que sí, hablando a la pregunta de Paco, es que yo creo que la Guerra Civil Española no se ha estudiado con seriedad jamás. Tenemos muchos datos y bueno, no es que tengamos una labor, es que los archivos están llenos. La maleta de capa no es un únicum, es que hay miles de maletas de capas esperándonos, ¿no? Es decir, y yo soy arqueólogo, yo creo que nuestra disciplina lo bueno que tiene es que trabajamos con un registro que no es objeto de ser manipulado. Luego podremos leerlo de múltiples facetas, pero el registro es lo que es. Entonces, pues nosotros hemos trabajado en Toledo y, hombre, Toledo, el Alcázar, qué bonito, tal, no sé qué, y resulta que después del Alcázar se generan allí una serie de frentes, en el 36, en el 37, en el 38, se rompe el frente al final y acaba la guerra allí y nadie habla de ello. Y tenemos las biografías de gente de un lado y de otro, y tocan lo de Toledo pues como por puntillas. ¿Y por qué? Pues no lo sabemos, es decir, pero ni las biografías valen, ni los partes están contando lo que está pasando allí. Es decir, la guerra civil hay que volverla a escribir de nuevo. Y a lo mejor, yo no soy un especialista en el tema de la represión, pero quizás estamos focalizando demasiado en una fosa y lo que si queremos ser conscientes de lo que significa el terror, hay que hacer un paisaje de la represión, que no lo estamos haciendo. Nosotros venimos aquí mañana a hablar de paisaje, somos un equipo y nos interesa, claro, nuestro paisaje, nos tenemos que dar en el paisaje del conflicto, pero por supuesto hay un paisaje de la represión que ni siquiera hemos podido abordar porque estamos en las fases incipientes de nuestro trabajo y nosotros, por ejemplo, pues en el año 30, cuando acaba la guerra, se rompe el frente por Toledo en un despliegue artillero brutal que hace las unidades de artillería del ejército de Franco, con armamento alemán, con el despliegue del cuerpo de voluntarios italianos, que hacen un mapado preciso y que se encuentran en un archivo de Cataluña porque el oficial de enlace de inteligencia italiano lo perdió. Pero las fotografías están en Roma, los archivos del cuerpo de voluntarios están en Florencia y ahí no ha ido jamás un historiador a mirar ese material. Y bueno, y hay material gráfico filmado en archivos soviéticos, en el Bundestag alemán, tiene un archivo gráfico súper potente, solo de lo nuestro, ya no digo del resto de España, ¿no? Entonces, es decir que realmente yo creo que
hemos trabajado porque también hemos trabajado sobre tópicos. Y yo personalmente, los historiadores anglosajones, pues mira, con todo yo me dedico a la Alta Edad Media y nuestra visión es la de los happy farmers y yo creo que no tienen ni puta idea de lo que está pasando aquí. Entonces, vamos a trabajar y escribamos una historia, pero de verdad, ¿no? Porque cuando uno lo pone, mira, hay una idea muy gráfica que me pareció, los alemanes en algunas ciudades han colocado una placa en las ciudades donde estaban los judíos, una placa de bronce con los nombres y la edad. Y cuando tú recorres esas ciudades, como Heidelberg, por ejemplo, es terrorífico porque visualizas en un minuto lo que supone el Holocausto en ese espacio. Es tremendo, porque lo puedes visualizar en un minuto. En España no hemos hecho eso, es que ni si la gente dice, bueno, pasó, no sabemos. Es decir, visualizar eso cuando uno recorre el país, pues es muy sencillo. A veces es poner una placa con unos nombres. Y bueno, de todas maneras, sin ser ningún experto, que no es lo mío, pero yo entiendo que es un tópico decir que la historia la escriben los vencedores. Todos los ejemplos que tú me has puesto son de los que ganaron la guerra, ¿no? A mí quizás no hay muchas historias escritas por los nazis, no sé, o desde luego, bueno, habrá un montón, pero quiero decir que lo que es las películas, es decir, al final la historia, aquí es que no ha habido posibilidad de que la guerra civil nos la contaran, ¿no?, los perdedores, hasta muy posterior, o casos muy aislados. Entonces, yo los casos que conozco, por lo menos en Navarra, ese mapa que tú me dices se hace en los años 80, se hace de manera a base de acuestaciones populares, en ausolanes, en base de gente voluntaria que se va a no sé dónde, o sea, todo eso se hace en los años últimos de los 70, 80 y eso, y de una manera popular total, con mucho esfuerzo, con mucho rigor también, pero vamos, quiero decir que es eso, que la historia la escriben los que la ganan, ¿no? Es un tópico. En Alemania, las violaciones masivas de mujeres alemanas se conoce perfectamente porque hay biografías, no unas cientos. Y sin embargo, no les interesa tampoco. Es decir, y ahora mismo gobiernan la Unión Europea. ¿Por qué no reescriben su historia? O cómo mueren 1,5 millones de soldados de hambre en los campos norteamericanos. Pues no lo sé decir, pero que la visión esta que te hacen de las películas pues es patética, porque es que la crudeza, lo comentábamos cuando veníamos aquí, es decir, que es que en la ofensiva a Moscú mueren 1,5 millones de rusos. Ni los rusos lo han contado. No, es decir, ni en su cine lo han contado, lo que se supone. Entonces, es decir, que muchas del cine es entretenimiento. Y yo creo que si viéramos lo que es la guerra, pues realmente... Bueno, yo ahí estoy totalmente en contra. El cine no es entretenimiento. El cine, tendemos a ser autocríticos con nuestra disciplina y no darnos cuenta que las otras también son disciplinas, ¿no? El cine es una herramienta del poder y Eisenhower decía después de la Segunda Guerra Mundial que prefería Hollywood a todos los tanques del ejército, ¿no? Es un arma de control ideológico, han expandido la cultura americana gracias al cine. En Francia el cine es política nacional, de hecho en Francia hay una política nacional de becas, de todo tipo, ¿no? Que en España haya sido una herramienta ideológica de la progresía de los 80 a través de las políticas del PSOE, eso es otra historia. Pero no es entretenimiento solo. Y bueno, es que no sé realmente cuál era la pregunta, pero volviendo un poco al tema de quién preguntaba qué, etcétera, creo que hay que concretar un poco quién está preguntando qué a quién y para qué. Si estamos hablando de los antropólogos socioculturales que han preguntado mal, porque como hablamos en impersonal, ¿no?, se pregunta mal, los investigadores preguntan mal. No sé, hay que decir quién pregunta mal, qué disciplina y qué personas están preguntando mal, ¿no? Los antropólogos socioculturales americanos que desembarcaron aquí en los 60, Pete Rivers, Stanley Brandes y mucha otra gente que estudió pueblecitos, ¿no?, de España y que muchas veces no les daban los nombres de los pueblecitos porque podría traer problemas políticos, ellos no planteaban mucho preguntas, sino que más bien observaban cómo funcionaba el pueblo y entendían perfectamente lo que pasaba, ¿no?, y cómo la gente hacían ese sociocentrismo, ¿no?, que yo hablaba por la mañana, y ellos, varios de ellos pudieron estudiar la transición en Cataluña, en otros sitios, y vieron cómo cambiaron los pueblos, ¿no? Y sin necesariamente hacer preguntas entendieron perfectamente cómo se produjo esa liberación, ¿no?, de los pueblos, cierta liberación más o menos de lo que se podía decir, ese control férreo de quién aparcaba dónde y quién iba a dónde y dónde, o sea, en los pueblos y todavía hoy, ¿no? Si tú te vas a un pueblo castellano, yo soy de un pueblo de Segovia y luego viví en Astorga, en León. En Astorga ya no, pero en los pueblecitos hasta 500 habitantes todo el mundo sabe dónde está cada una de las personas
en cualquier momento del día y de la semana, ¿no? Y eso, por lo que yo he leído, no siempre fue así. Es un sistema que se medio instaura por ciertas personas que se convierten en controladores, ¿no? En Cuba funciona un sistema parecido y está institucionalizado. Yo creo que en parte lo que hay hoy es una herencia de eso, pero también creo, y aquí creo que la antropología sociocultural española, si hay que acusar a alguien, es un poco a ellos. Y no a ellos en general, como todos, pero que sí que yo creo que han faltado investigaciones. Bueno, y por la mañana me comentaban esto de que sí que en Andalucía se han hecho un poco más investigaciones de relaciones políticas y demás, pero yo o soy un ignorante, que puede ser que no las conozca estas investigaciones, pero no conozco historias de pueblos y de cómo han cambiado, o de ciudades, y de cómo ha cambiado lo que se puede decir y lo que no, lo que está permitido en el ambiente público y lo que no. Y eso tiene mucho que ver con lo que se cuenta en el cine también. O sea, yo creo que va conectado totalmente, ¿no? Lo que es permisible contar también como narración cinematográfica. Si quieres que sea entretenimiento, haces El laberinto del fauno, pero toda la gente que hace documentales yo creo que no lo hace por entretener. Yo por lo menos no lo hice por entretener. Y sobre todo los que lo hacemos gratis, ¿no? Y no ganamos ni un duro ni nada por el estilo. Perdona que te interrumpa, pero a lo mejor deberíamos dar la palabra un poco para abrir el debate, ¿no? Si hay 3 palabras y... Sí, y luego aquí... Bueno, yo soy Sandra. Quería apuntar un par de cosas al respecto de los temas que se han tratado al final. Yo considero que hay que valorar la labor de recopilación de las fuentes orales. Es cierto que puede ir a más, pero no debe desvirtuarse el trabajo que ya se ha ido haciendo. La historia oral en España todavía, efectivamente, en torno a la guerra civil y a la represión, hay mucho que hacer, obviamente. Hay mucho que hacer, pero yo creo que tanto labores como los documentales que nos habéis presentado, diversos libros, tanto diarios personales como libros tan famosos como el de Bernard, e incluso el trabajo de las asociaciones memorialísticas, son todo trabajos en torno a esa memoria oral, que preferiría llamar memorias colectivas, porque no estamos hablando precisamente de una memoria, gracias a Dios, y quería valorarlo, porque desde la academia, como bien has dicho, puede que no haya los suficientes trabajos en torno a la antropología sociocultural de estos momentos de nuestra historia, pero yo creo que se tiene que valorar estas otras cosas. Efectivamente, aquí estamos diciendo que la intervención de la universidad, de la academia, pues no es la que nosotros desearíamos. Así que, ¿por qué no verlo desde el punto positivo? Y es que desde otros campos se está haciendo ese trabajo. Que a mí me encantaría ahora mismo que la universidad fuese la primera que nos respaldase, pero no está viéndose, así que nos adaptamos a lo que hay que luchar por cambiarlo, obviamente. Y también quería decir que si estamos hablando de un congreso de arqueología, la arqueología de la guerra civil también abarca lo que es el terreno de otras disciplinas. Hablamos de una multidisciplinariedad que es exactamente eso: arqueología, historia oral, antropología sociocultural, antropología forense. Por eso que yo creo que el valor de un documental no se queda solo en el valor de un elemento de entretenimiento, puede ir mucho más allá. Obviamente no puedo comparar películas de Hollywood porque no estaríamos entrando en un tema que creo que sale de este congreso. Y por último, a la hora de hablar de las entrevistas, de que hay preguntas que no se hacen, estamos tratando con personas que no son datos empíricos como los que se encuentran mediante una metodología arqueológica. Hay mucha gente que le gusta usar la expresión excavar en la memoria. Excavar en la memoria de una persona me parece un poco equivocado usar este término, porque al hacer entrevistas muchas veces lo importante no es lo que se dice, sino lo que no se dice. Y esos silencios ahí están. No puedes indagar en un tema en el que una persona no quiere hablar. Y es complicado. Yo, me alegro un montón por Argentina y efectivamente que tengan esa libertad y no tengan ningún problema a la hora de exponer las situaciones, lo que ha pasado, pero tristemente
estamos tratando con gente de una avanzada edad que no quiere hablar y tenemos que adaptarnos a ellos, es lo que hay. Y bueno, hablando del silencio, yo me sumo a los que han hablado de que efectivamente todo el tema del silencio es una cuestión que tiene muchos lados, es poliédrica, los orígenes o las razones son muy diversas y no solamente todo se explica con el miedo. Hay vergüenza de la gente que luchó en el sitio equivocado y no dio el paso para pasarse al otro lado. Hay desconfianza de la gente que se vio represaliada y que no se vio asistida por los vecinos, sino que fue denunciada por ellos. Hay matrimonios mixtos de uno y otro lado que no hablaban porque efectivamente venían de orígenes diferentes. Desde luego las autoridades no han hecho nada para que eso se fuera solventando. Hay un cálculo de beneficios, es decir, después de la dictadura ya se podía hablar, pero ¿para qué te servía? ¿Qué beneficio tenías si te ibas a meter en un lío, etcétera, en un lío entre comillas, etcétera, etcétera? Es decir, todo eso yo creo que hay que... Yo, por ejemplo, soy hijo de una familia de represaliados y a mí sí que me contaron cosas muy puntuales que les daban a ellos la identidad suficiente y me presentaban a mí su vida, con lo cual me generaron una gran ansiedad de conocer y de saber, ¿no? Y eso ha ocurrido en muchas otras familias, pero después ibas a la calle y te encontrabas con un montón de gente que no quería saber nada y no, es decir, hay muchos elementos que hay que investigar. Y después están los traumas que se generan por parte de la represión y que se han heredado en la tercera generación, etcétera, etcétera, y que son cosas subconscientes, miedos, etcétera, etcétera, que la gente, en fin, los tiene ahí y que no se han sabido superar y que todavía están ahí, ¿no? O sea, es poliédrico. Muchas gracias. Alfredo. Hola. Sí, yo quería volver a los documentales que me han parecido muy interesantes. Una cuestión, primero un comentario. Aquí se ha definido el cine como un entretenimiento y después como una herramienta de poder. Y a mí la sensación que me dio con vuestros documentales es que era un arte, y creía que todavía era un arte el cine, ¿no? Independientemente de que sea lo otro, ¿no? Y creo que eso es algo que se veía en vuestros documentales, ¿no? El deseo de expresarse estéticamente. Y la pregunta en esta cuestión es, ¿cómo hacéis, cómo combináis ese deseo de expresaros estéticamente, que lo hacéis de forma muy potente, con el deseo al mismo tiempo de transmitir una historia que es importante transmitir con objetividad, ¿no? De ser fieles a la verdad de esa historia? Eso por un lado. Y la segunda cuestión es, ¿qué circulación tienen vuestros documentales? Porque me parece que son muy efectivos. Cuando estaba viendo, de hecho, al acabar el último, estaba pensando, igual habría que pasarle este documental a Rajoy cuando decide no dar dinero para memoria histórica, ¿no? Me pregunto si seguiría pensando lo mismo una vez después de haber visto este documental. Entonces, por eso me parece importante la idea de la circulación. ¿Qué gente, qué público sabéis que está viendo estos documentales? Empiezo yo. Bueno, no sé, yo creo que cada documental tiene un poco su propio recorrido. Yo hice uno anterior que se llama, no es por darle publicidad, es porque este viene un poco de aquel, ¿no? Que se llamaba Azcaba, la gran fuga de las cárceles franquistas, y es la historia de una fuga, muy curiosa, y entonces, bueno, en el camino iba contando muchas cosas y tal. Ese documental, por ejemplo, que duraba una hora larga, pues se ha echado en televisiones, estuvo en los cines, tuvo unos 4.000 visionados en salas de cine, para un documental, pues es... Bueno, como estaba hecho este, claro, sin subvención, sin dinero, etcétera. Y
Y luego, bueno, pues ha tenido unos recorridos, sobre todo pues de personas que querían que ese documental se viera en sus pueblos. En ese documental salían los presos del fuerte hablando de sí mismos, de su historia, cómo vivían y de la fuga y tal. Y en los pueblos de esas personas se echó en Galicia, donde vinieron muchos presos al fuerte San Cristóbal, se echó en varios sitios de Castilla. Tiene un circuito, digamos, más comercial y un circuito más militante, ¿no? Entonces, en los dos pues tiene dos recorridos distintos y, de hecho, pues en algunas veces en las charlas que das, pues se ve que el perfil de las personas es muy distinto, ¿no? En uno lo que se busca es casi una catarsis colectiva de contar cada uno su historia, y en el otro lo que se busca es, bueno, pues a veces hay la sorpresa de una historia, en el caso de Ezkaba, que era una historia de una de las fugas documentadas más grandes del mundo, casi 800 presos escapando por los montes camino a Francia, y que no se conociese, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene otras derivas. Es decir, y luego tiene pues el recorrido de los festivales, es decir, hay una parte comercial y una parte militante en este caso. Bueno, este tema es fundamental, ¿no? Si estuviésemos en un congreso de cine, este sería el debate, ¿no? ¿Qué estilo ha seguido? Si es cinema verité, etcétera, etcétera. Yo creo que en este caso sacrificas un poco el arte por lo que para mí es el significado del documental, que es etimológicamente documentar, ¿no? Y luego la sensibilidad estética también se tiene que sacrificar a veces por las circunstancias, ¿no? A mí me gusta el cinema verité en este caso, y lo que hago es nunca ensayar nada, que todo salga espontáneo. Entonces, bueno, la sensibilidad artística ya un poco queda supeditada a lo empírico, ¿no? Y luego, lo que decía un poco del balance entre que sea riguroso, que sea comestible por la gente y a la vez que sea pedagógico o que cuente algo, ¿no? Es decir, hay que entender la economía política de los festivales, las distribuidoras, quién es subvencionado y quién no. Yo, por ejemplo, mi documental anterior, que también no es por hacer publicidad, pero es sobre maragatería, en los ayuntamientos maragatos está prohibido ponerlo, en Astorga no lo pusieron, la Diputación de León no me dio nunca ni 200 euros para distribuirlo, mientras que daba a todos sus allegados 25.000 euros para hacer documentales sobre el río X y las abejas X e Y. Y bueno, eso es otra economía política de cine, ¿no? Los que hacemos este tipo de cine tenemos que saber que no va a ningún lado. O sea, entonces la distribución es el problema fundamental. Si no circula, no existe. Y ni siquiera ponerlo en YouTube soluciona los problemas, porque el tema de la distribución también requiere una maquinaria detrás, ¿no? Esto es un ensamblaje totalmente distinto a la academia, ¿no? Y tienes que conocer cómo funcionan los festivales, etcétera, ¿no? Yo estaba pensando hacer mi próximo documental sobre un documental sobre cómo ir a festivales y ganar, ¿no? Porque hay como unos criterios que tienes que cumplir y que los propios directores de cine te los dicen, ¿no? Tienen que ser tomas largas, todo con mucha sensibilidad, ¿no? Estas cosas cambian, estos criterios cambian con el tiempo, ¿no? Entonces, tú haciendo una cosa de este tipo, sabes que no vas a ir a festivales, sabes que las instituciones no te lo van a pagar. Entonces, bueno, la cuestión es compleja, ¿no? Y nos quejamos de que la arqueología está mal, pero es que el arte en España está todavía peor, vamos. O sea, el arte no oficial, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, si todavía hay tiempo, yo tengo alguna pregunta más de cine, aunque no soy un experto, ¿no? Yo siempre he entendido el sarcasmo de Gila en sus monólogos cuando, por teléfono, con un casco como el que tenéis encima de la mesa, llamaba al enemigo y decía que no atacaran porque no habían hecho los agujeros de los cañones todavía, ¿no? Que esperasen un tiempo y tal. Entiendo eso, pero ¿qué os parece a vosotros la película La Vaquilla, en donde están los contendientes de un lado y el otro en una especie de cachondeo generalizado, con una serie de bromas, y parece que no haya tragedia ahí? Película, por otra parte, que ha sido masivamente visualizada, es así, ¿no? En los circuitos, y que quizás incluso en el extranjero da el reflejo de que en este país somos la órdiga, porque después de semejante catástrofe de guerra, encima hacemos una película de ese pelo, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros? Seguramente vas a volver a utilizar la palabra la progresía de los años tal, pero bueno, explícalo, por favor, que tú eres experto en esto. No, yo no soy experto en la progresía, ojalá que alguien haga una tesis doctoral sobre el tema. Yo me escapo por otro lado, para no seguir reiterando y metiendo el dedo en la llaga, y me voy por el tema de Medem, ¿no? Que además es vasco, y a mí me parece una persona que ha sabido captar con sensibilidad, casi lo García Márquez, digamos, si hay algo parecido en literatura a lo que él hace, ¿no? Estas genealogías, ¿no? Que le puedes hacer muchas críticas, pero él se ha metido en líos, ¿no? Esa es una persona que me parece ejemplar en este sentido. Víctor Erice es otra persona
centrípeta a la progresía, que hizo 2 películas que son de las pocas que en el extranjero conoce la gente de España, ¿no? Que son arte, con Antonio López, una, El sol del membrillo, El sur, etc., ¿no? Y él sí que habla, El espíritu de la colmena. Son películas que sí que hablan del silencio, sí que hablan de la postdictadura, ¿no? Y son películas que muy poca gente conoce. Y este tipo no le financia una película ni Dios, ¿no? ¿Por qué? Hay que empezar a preguntárselo, ¿no? Igual El laberinto del fauno interesa financiarlo, pero no interesa financiar las películas de Erice, ¿no? Igual El silencio o La vaquilla es lo que interesa, ¿no? Bulla, 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 o datos, ¿no? También por aquí me decía esta chica muy acertadamente que las personas no son datos empíricos que recojamos, ¿no? Y a veces los documentales, yo no sé si es una acusación personal que me estás haciendo, yo no fui a estas personas acosándolas ni sacándoles datos para nada. O sea, lo que yo trataba de contar aquí era lo que ella percibía, y la idea mía era que la persona que viese el documental se identificase a través de Inés Holgado en esa persona que aprende qué está pasando, ¿no? Yo reconozco que aprendí mucho también con lo que me contaba la gente, y lo que me gustaría es que la gente aprendiese a través de ella, ¿no? Entonces, bueno, te paso lo de la vaquilla. No, yo lo que sí que creo es que de la misma manera que hubo y creo que hay una necesidad de querer saber y como existió un vacío de conocimiento respecto a una época, también creo que existe una tendencia de una gran masa social, que el PP y el PSOE, así las manos negras, pero no están así, de vender el franquismo como es Cuéntame, ¿no? O sea, una época amable en la que existían pues unas zonas, el franquismo estaba ahí, pero era un poco de lejos, y que... Sí, y yo creo que La vaquilla está, pues, un poco de las primeras películas que empezó a entrar en ese subgénero, ¿no? De, bueno, el franquismo como una época amable, en el que más o menos pues había diferencias, pero eran un poco más personales casi, es decir, que sin ideologías, en el que eso no existía, y entonces yo creo que hay una tendencia para mí peligrosa de ideologizar el franquismo, ¿no? Y venderlo como una época, pues eso, amable, en el que los niños iban sin coger el cinturón y había, las cosas estaban sin urbanizar, es decir, como más el costumbrismo de toda la vida, ¿no? El que se ha dedicado toda la vida, y menos a entrar a raíz de por qué existía el franquismo y sociológicamente esa gente que se siente cómoda ahí, a qué sector pertenece y dónde estaba o qué hacía. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, bueno, nos quedan 20 minutos para el descanso. Como os decía, tenéis los libros fuera si queréis comprar la monografía de El cementerio de las botellas. Y a las 7 nos vemos en el pabellón universitario. O sea, hay un bloque, el siguiente bloque, donde algunos hemos comido hoy en la primera planta. Se inaugurará la exposición y se presentará el libro a las 7. O sea, que quedan 20 minutos de descanso. Muchas gracias, Iñaki y Pablo. Nos vemos ahora.